Introducción. En este vídeo vamos a explicar la vida, alimentación y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Os vamos a enseñar curiosidades, como que los judíos escaseaban de alimentos porque estaban escondidos, o que los alemanes no se podían perder su taza de café. Lo vamos a explicar dividiéndolo por las potencias más importantes de la guerra, y empezamos con la URSS. La vida en la URSS. La URSS también se vio afectada. Gran parte de su infraestructura quedó en ruinas, y su economía sufrió considerablemente. El motivo de su derrota fue la mala estrategia en la guerra. Vivían bajo condiciones pésimas, con hambre y sin refugio. Muchas personas murieron por hambre y diversas enfermedades. Los enviados a la guerra no tenían armas de lucha. Alimentación de la URSS. En la URSS, la comida más frecuente era la papilla de alforfón con estofado, la patata rehogada y las sopas tradicionales rusas. Estos platos eran sabrosos y apreciados por los soldados, ya que hacían que se olvidaran por un momento de la guerra. Además, a los combatientes de primera línea recibían 100 mililitros de vodka en vísperas de una guerra o al finalizarla. La URSS y Estados Unidos redujeron los técnicos especializados y facilitaron la reposición inmediata de armas destruidas, balas, gasolina, etc. Dato importante: las fuerzas militares intentan prolongar el uso de bienes duraderos, como tanques, por medio de tareas de mantenimiento o reparaciones. La URSS protagonizó la mayor hazaña logística. Stalin vio que el avance de las tropas alemanas ponía en peligro la industria soviética y decidió emprender una campaña muy arriesgada: trasladarla desde la Europa Oriental hasta los territorios de Siberia, más allá de los montes Urales. El ambicioso traslado de las industrias parecía imposible. Desmontar completamente ciudades industriales, transportarlas a miles de kilómetros y reconstruirlas sería una obra titánica. El empleo de una enorme cantidad de divisiones desplegadas por extensos frentes requirió una concienzuda coordinación. El uso de grandes agrupaciones motorizadas, acorazadas y aéreas necesitaba de una cuidadosa planificación en cuanto a abastecimiento de combustible, munición y repuestos. El sistema productivo se puso al servicio de las necesidades de guerra, como nunca lo había hecho con anterioridad. Se necesitaban más hombres y mujeres trabajando en las fábricas y menos soldados en el frente, ya que estos fueron suplidos en buena medida por las máquinas. La vida en Inglaterra. En Inglaterra, la situación durante la guerra era pésima. Las condiciones de vida eran terribles, ya que sufrió muchos bombardeos. Muchos decidieron emigrar hacia Estados Unidos, que era el único lugar seguro que quedaba. Las familias tenían que construirse algún tipo de protección, donde debían estar hasta que los bombardeos acabaran, aunque también existían refugios públicos. Los niños fueron enviados a campos, que estaban lejos de sus familias. A las mujeres las llevaron a trabajar a las industrias, y los hombres estaban obligados a combatir. Alimentación en Inglaterra. La alimentación del ejército británico era una ración de 24 horas, que era suministrada a la tropa poco antes de entrar al combate. Y los alimentos que componían el menú de los ingleses eran 10 galletas diarias, 2 paquetes de cereales, una lata de carne en conserva, 2 barras de chocolate con pasas, 2 paquetes de caramelos, 2 gomas de mascar, 2 cubitos de caldo de carne y 2 sobres de leche en polvo. Estas raciones se podían denominar como raciones verdaderas, ya que estos ingredientes estaban destinados a ser cocinados en calentadores portátiles, y cada ración estaba designada a un cocinero o a alguien que le gustaba cocinar, y aunque la comida estuviese preparada. La logística inglesa se basaba en la logística terrestre alemana y también a la japonesa con respecto a la logística marítima. Dato importante: los servicios médicos militares son necesidades logísticas. Se centran en el tratamiento de emergencia y recogida, clasificación y evacuación de las bajas. Cuanto más rápidos sean, más posibilidades tendrá el paciente de sobrevivir. La vida en Alemania. Los habitantes de Alemania sentían miedo y hambre porque no había suficiente alimento y no podían comprarlo libremente. Todo el dinero se usaba para la fabricación de armas. Las personas tenían una pequeña tarjeta, la tenían que enseñar para que les dieran sus alimentos. A causa de esto apareció el mercado negro. Condiciones de vida de los judíos. Ellos vivían escondidos de la sociedad, con el temor de encontrarse con algún nazi. Ellos no tenían facilidad de encontrar alimentos, ya que estaban escondidos. Para ellos fue una época trágica, con grandes masacres. Los grandes empresarios judíos se fueron a la quiebra, y muchas empresas hubo que venderlas al gobierno alemán. Alimentación en Alemania. Tras los Juegos Olímpicos de Berlín,
el 36 en la villa, que estaba a 10 kilómetros del estadio, donde funcionó la administración y alojamiento de los participantes, pasó a manos del ejército, que transformó parte del complejo en hospital militar, y la otra en escuela de niños, donde los soldados podían consultar el menú diario. Los alimentos más frecuentes eran las sopas, arroz, semola, fideos, verduras y leche, grasa de cerdo, muchos tipos de carne, sobre todo vacuno, patatas hervidas y hortalizas. Todos los días no se perdían su taza de café. La logística alemana se basaba en el uso del ferrocarril y camiones para llevar comida y armas al frente. No nos podemos olvidar que en Japón utilizaba los buques nodriza que se encargaban de la logística operacional. También hacían uso de camiones y ferrocarriles. Dato importante: las fuerzas terrestres recibían sus suministros en camiones, vehículos ligeros, vagones y carros tirados por animales de cargas, mulas en Italia y elefantes en Birmania, bicicletas, carretillas y portadores humanos. En casos extremos se recurrían a aviones de carga.